Nos encontramos aquí en la librería del doctor Aldo Díaz Lacayo, historiador, analista y ex guerrillero, ¿no? O sea, es diplomático, las dos cosas. ¿Cómo? Ex guerrillero y ex diplomático. Ah, claro que sí. Bien, pero cuéntenos un poco de esa parte, o sea, un poco únicamente para la gente que no sabe de que usted fue de los primeros guerrilleros en Raudales, ¿no? O sea, cuando estaba empezando el frente. Yo me inicio con Raudales y continúo con el Chaparral, que son las dos acciones guerrilleras precedentes, fundamentales, incluso de la creación del Frente Sandinista. Luego del triunfo de la revolución, mientras el último periodo yo me hice cargo de El Salvador, ahí asumí la embajada y luego pasé a México, después a Nicaragua, después a Venezuela, después tuve una itinerancia por toda América Latina durante 3 años y terminé mi carrera diplomática con una misión especial en Chile, con el objetivo de abrir la embajada de Nicaragua en Chile porque había perdido por fin las elecciones Pinochet, pero lamentablemente perdimos en las elecciones en ese momento y tuvimos que empezar de nuevo. ¿Y cómo fue de que le trajo la historia? Pues desde qué edad usted se vio como historiador. La vocación siempre está. Sí. El problema es que uno no la descubre. Entonces el proceso de descubrirlo es algo particular. En mi caso, por ejemplo, como tuve un largo exilio, la necesidad de conservar mi propia identidad nicaragüense, luchando con aquel establecimiento político centroamericano, mexicano, que de alguna manera veían al asilado político como subversivo. Entonces yo me impuse la tarea de estudiar la historia de Nicaragua, repito, para conservar mi identidad. Y en ese proceso me fui desarrollando hasta que finalmente empecé a escribir y escribo. Y usted ha visto, pues en estos últimos años, pues, o sea, el regreso del gobierno sandinista otra vez. Si nos puede hacer una especie, pues, de análisis corto de por qué, pues, el Frente, bueno, en esta nueva etapa, alcanza ahora, pues, un respaldo popular grande, pues, sí, listos para unas elecciones municipales a las que estamos a solo días, en las que aparentemente, pues, el Frente va a triunfar otra vez. Existen varios factores. Yo los voy a mencionar no en orden de importancia porque todos son importantes. El primero que hay que destacar es el liderazgo de Daniel Ortega. Después de la caída del socialismo real, que hay una desbandada de los principales cuadros dirigenciales de todos los partidos políticos comunistas, progresistas, de izquierda, en todo el mundo, el establecimiento político de izquierda universal se sintió perdido, sin referentes ideológicos. En cambio, Daniel nunca perdió la confianza en el regreso del socialismo. Ese es un valor propio, subjetivo, del liderazgo de Daniel Ortega. Pero el liderazgo de Daniel Ortega no es como la gente lo interpreta, porque la gente lo interpreta solamente por carisma. El carisma es importante, pero lo más importante del líder es captar las necesidades sentidas del pueblo, darles un contenido verbal, definirlas, regresarlas al pueblo para que el pueblo las asuma comprendidamente. Y entonces a partir de ahí se establece un diálogo permanente entre pueblo y líder, que yo le llamo un diálogo dialéctico positivo. De tal manera que mientras no se pierda esa relación dialéctica positiva, el líder es insustituible. Ese es el primer factor, el liderazgo de Daniel. El segundo factor es que la caída del socialismo real obligó a los pocos
pocos líderes que se quedaron en la izquierda, los pocos cuadros que se quedaron en la izquierda, estoy hablando a nivel universal, Claro. los obligó a buscar la opción alternativa que la derecha decía que no existía. Ya se había terminado la historia. Que bueno, era el fin de la historia. Exactamente. ¿Y cómo se da ese hallazgo? Porque fue un hallazgo. Se da con la revolución bolivariana. Con Chávez. Pero no se da con Chávez inicial. Con independencia de que el presidente Chávez hubiese tenido ideas claras acerca de la búsqueda de una opción socialista alternativa, con independencia de eso, los primeros 2 años fueron muy difíciles, porque tenía que romper con las estructuras heredadas que eran una camisa de fuerza. Y esa ruptura, paradójicamente, la hace la derecha. Primero con el intento de golpe de Estado que fracasa, claro, y después con el intento del golpe petrolero que fracasa. Entonces estamos hablando que en febrero de 2003, que es cuando Chávez logra controlar totalmente la industria petrolera y logra controlar los ingresos petroleros y logra canalizar los ingresos petroleros, no solamente para el pueblo de Venezuela, que tiene el derecho primario, primigenio, claro, sino para toda la región. En ese momento se despiertan todas las mentes, se despiertan todas las conciencias y empieza la gente a elaborar teorías. Teorías en función de la realidad, no en abstracto. ¿Qué pasó conmigo? Finalmente yo descubrí, hablo en primera persona porque creo que es un descubrimiento mío, que la caída del socialismo no fue la caída del socialismo, si me perdonan la redundancia. Fue una transición. No. Sí hubo caída, pero no del socialismo. Porque los principios básicos del socialismo están vivos y siempre estuvieron vivos y probablemente van a estar vivos por muchísimo tiempo. Esos principios, de acuerdo con mi hallazgo, son la infraestructura socialista. Lo que se cayó fue la superestructura que llevó al poder real esos principios socialistas. Se cae la superestructura del socialismo real. Y entonces los teóricos empiezan a construir las nuevas categorías políticas, porque las ideológicas estaban inmunes. Por eso es que estamos, con derecho propio, podemos decir que estamos inventando la nueva superestructura socialista, y creo que estamos triunfando. Porque la tesis del nuevo socialismo que impulsa Chávez y que comparte con líderes importantes de América Latina como Daniel, Evo, Correa y desde luego Fidel, que es el padre de todo. Raúl, por supuesto. La herencia del Che, todo eso va formando un nuevo entramado que permite el desarrollo de la superestructura. En este contexto, el nuevo socialismo de América Latina y el Caribe es paradigmático para el mundo. Eso es importante subrayarlo. Y hablando pues del socialismo del siglo XXI y del presidente Chávez, como ese proceso electoral de que bueno, fue hace poco, hace menos de un mes, donde alcanza una cifra del 53% el presidente Chávez, después de 13 años, lo cual es completamente inédito, creo, de que haya un mandatario de que además de haber hecho cuántos referéndums, o sea, más, ¿verdad? Como 13 o 14 elecciones. 13, pues, o sea, y una elección donde gana con 10 puntos. Esa es una lectura. Esa es una lectura porque, como vos bien decís, es inédita. Nadie anteriormente se ha sometido a 14 procesos electorales y nadie los ha ganado consecutivamente, excepto uno, que lo pierde por muy poca cantidad, que es el referéndum. Claro. Para la reforma constitucional. Que estuvo cerca, pues. Pero muy cerca. Bueno, esa es una lectura. Sí. Pero la lectura real es mucho más compleja. Complejísima. Porque lo primero que tiene que preguntarse uno es ¿por qué
la oposición que no tiene proyecto, ningún proyecto, ¿por qué la oposición que está dispersa, que está dividida, por qué la oposición que carga sobre sus hombros el fracaso de 50 años, concretamente en el caso de Venezuela, que son los famosos 50 años de la Cuarta República, del pacto de Punto Fijo? ¿Por qué saca 45%? Porque esa es la tesis de la derecha. La tesis de la derecha es que quiere decir que el 45% es porque tiene potencialidad para recobrar el poder. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es porque la derecha no luchó por su propio plan. Ni siquiera luchó por el plan de otros. Fueron otros los que lucharon por su plan, aprovechando la coyuntura electoral de Venezuela. Fueron los Estados Unidos, fue Europa Occidental, fue la derecha latinoamericana, la que se expresó de mil maneras, sobre todo a través de los medios. Fue una campaña mediática terrible contra el pueblo venezolano. Entonces hay que decir eso para contrastar el poder real que significa la ganancia de la revolución. Derrotó al mundo, derrotó a los Estados Unidos, derrotó a Europa, derrotó a la derecha latinoamericana. Pero además, cosa que no se menciona, los resultados electorales demuestran que Chávez gana 22 de los 24 estados. ¿Qué quiere decir que gana 22 de los 24 estados? Que son la base potencial para el triunfo de 22 candidatos a gobernadores en estas elecciones que vamos a ver, claro, ahorita el próximo en diciembre. Sí. Entonces estamos hablando de una revolución muy viva, muy fuerte, verdaderamente fortalecida a pesar de la avalancha de la derecha internacional y latinoamericana. Desde el primer día de mi gobierno he cumplido con la obligación constitucional de buscar la paz. En esa dirección se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Un presidente de derecha, pero con unas buenas relaciones con casi toda la zona y especialmente con el presidente Chávez. Y ahora pues desembocamos en un diálogo de que ya está dándose, pues de que aquí arrancó en Oslo y que se va a firmar en Cuba, ¿no? El presidente Santos se encuentra en una situación económica financiera casi caótica, heredada por Uribe. Una situación política difícil, dificilísima. Una situación militar terrible. No solamente militar internamente en Colombia, sino dependiente de 6 bases norteamericanas y además con el agravante de que el convenio firmado por Uribe con los Estados Unidos para reactivar las bases militares le permite utilizar cualquier parte del territorio nacional como base. Es decir, todo el territorio es una base. Claro. Entonces, en esas condiciones, la relación con Venezuela significaba estabilidad económica, regresar al comercio bilateral, que es enorme, 7.000 millones de dólares, estabilidad política, porque perdía la derecha la bandera del antichavismo y se dedicaban internamente a resolver sus propios problemas, estabilidad militar, porque ya las Fuerzas Armadas no están pensando en cómo invadir. No estoy diciendo que los Estados Unidos no tengan como proyecto una posible invasión a Venezuela. No, estoy diciendo que el ejército colombiano, como ejército colombiano, pierde como objetivo número 1 esa posible actividad invasiva contra Venezuela.